pueblo de Tubutama se ubica en la punta norte del estado de Sonora, en medio de la ruta de las personas que se dirigen a Estados Unidos y del lugar por donde pasa la mercancía de algunas organizaciones. En estos terrenos se desató una confrontación durante casi 5 años, desde mediados del año 2007 y hasta finales del año 2012. Dos organizaciones querían quedarse con el lugar, tanto así que uno de los grupos tomaron a todo un pueblo, sin que las autoridades intervinieran. En aquel entonces, hombres apostados en las afueras del municipio bloquearon el paso de víveres y gasolina, mientras que los que se quedaron sin poder salir del caserío hicieron y deshicieron en la localidad. Como no habían logrado acabar con algunas personas del Pacífico en la región, los líderes de las facciones aliadas de Caborca, Pitiquito y Santa Ana, conocidos como los jabalís, decidieron cercar al pueblo de Tubutama. Desde la ruptura entre Joaquín y los hermanos Beltrán en el año 2007, el estado de Sonora se había vuelto un campo de confrontación que favorecía a los del Pacífico, excepto en algunos municipios donde pequeños líderes locales resistían al embate de sus vecinos, gracias al dinero del negocio y de los pasantes que cruzaban por su territorio. Para mediados del año 2010, Tubutama era la última de esas localidades. La batalla del 1 de julio de ese año, en la que cayeron decenas de hombres mientras trataban de retomar la plaza, había vuelto a los jabalís particularmente cautelosos a la hora de querer entrar, y por lo mismo optaron por estrechar el cerco. Según se decía en la zona, la caída de Alfredo había sido un tributo de Guzmán al gobierno federal. Esto fue considerado una ruptura total por los otros hermanos. Ese hecho prendió a todo el noroeste mexicano. La federación se fortaleció alrededor de Joaquín, Ismael y Juan José, mientras que los hermanos buscaron la ayuda de la última letra para poder hacerles frente. Lo que sucedió en Tubutama fue tan relevante porque evidenció la pérdida de legitimidad del Estado en una batalla que él mismo decretó y luego negó. Fue así que en medio de la nada, en el calor del desierto sonorense, los habitantes de un pueblo que nunca hubiera figurado en el mapa, se volvió noticia nacional porque se encontró preso entre las confrontaciones de dos organizaciones. Cuando llegué a Tubutama, los oficiales regionales apostados en la entrada del municipio me aseguraron que ya controlaban este territorio, pero que después de varios años de batalla, sería mejor viajar acompañado de una patrulla por las veredas aledañas, algo contra lo que los guías ya me habían comentado, alegando que hacernos acompañar por una patrulla sería una forma segura de volvernos un blanco en cuanto nos dejaran. Apenas 2 días antes, los elementos de la nueva Policía Estatal Acreditable, decretada en el año 2011 por el gobierno federal, bajo el mando regional del exgobernador Guillermo Padres, habían capturado al hermano de quien fuera el jefe de plaza de los Beltrán en la región, un hombre conocido como el Gordo Sexy, a unos cuantos kilómetros de Tubutama. Aquí no hay mucho que hacer. Tenemos una cancha de básquet, habitaciones para los elementos y patrullamos por las veredas a diario, aunque solo de noche por las brechas, por cuestiones de seguridad. Pero hace tiempo que no tenemos encuentros con algún grupo, fuera de lo del Gordo Sexy, mencionó Alberto Federico Mesa, el segundo comandante del nuevo mando. La cosa se ha calmado, pero todavía nos falta capturar al Gilo Cid. Arnoldo, el Gilo Cid, era el hombre por el que todo había comenzado y con el que casi todo acabaría en Tubutama. Fue el responsable del cerco de todo un pueblo, sin que intervinieran en ningún momento las autoridades de todos los niveles. Lo poco que se sabe es que era originario de Cerro Prieto, un rancho ubicado a unos kilómetros de Tubutama, donde sus padres mantenían un negocio de abarrotes y que con el tiempo él se había hecho del control de la plaza para los hermanos, a quienes rendía cuentas y cuotas. Los cobros sobre el paso de personas y mercancía hacia Arizona le habían garantizado una estabilidad económica
y el poder suficiente para mantenerse a raya en el territorio, incluso después de que mermaran sus protectores, tras la partida de Arturo en el año 2008. El Gilo tuvo la capacidad de salir victorioso de 8 intentos de enviarlo a mejor vida. Estos eventos lo habían vuelto una leyenda entre todos sus hombres. Lo que sí se conoció bien es el volumen de los negocios de mercancía y personas que circulaban por la frontera de Sonora. De acuerdo con diversos reportes, el tránsito de personas en la ruta del Pacífico aumentó en gran cantidad por el deterioro de la zona del Golfo. Personas mencionaban que preferían pasar por Sonora que por Tamaulipas para evitar a la última letra. Para diversos grupos, el noroeste sigue siendo un camino privilegiado para llevar a cabo el negocio que surte a casi 20 millones de personas en Estados Unidos. Por su parte, el Gilo Cid cobraba cerca de 4,000 pesos a cada persona que quisiera atravesar su cachito de desierto, así que algunos se alegraron cuando partió a mejor vida, sin saber que el precio casi se duplicaría 5 años después a 6,800 pesos en el año 2013. Para llegar a Tobutama, solicité ayuda a una pareja de periodistas locales, que fueron los primeros en atreverse a regresar al municipio. Durante mi estancia anterior, habían enviado a mejor vida al jefe de la plaza de Caborca, el Martinson, enfrente de un Oxxo, situado en pleno centro. Desde que partimos, sentimos ojos que nos observaban en la maleza, en las gasolineras o en las tiendas de conveniencia. El camino del Sarik siempre está plagado de halcones, pero la vigilancia parecía haberse reforzado en esos días. Mis acompañantes mantenían bajo los vidrios de su pequeño auto rojo para que los pudieran reconocer. Aquí no manda la policía. Una vez íbamos en la carretera y vimos cómo unos tipos habían parado a una camioneta de personas que iban para el norte. Yo le dije a Raimundo: Ray, regrésate, vamos a tomarle fotos. Pero allí nos vieron los hombres y tuvimos que salir corriendo. Llegamos a una gasolinera donde nos paramos junto a una patrulla de judiciales, y cuando los otros nos alcanzaron con su troca toda polarizada, nos rodearon y nos dieron vueltas con todo y la patrulla durante un buen rato. Bajamos los vidrios para que nos reconocieran y después de un tiempo se fueron, pero creo que nos pegaron el susto del año y los judiciales ni se movieron. El caso de Tobutama fue un episodio raro por lo que ocurrió. De acuerdo con los habitantes de la región, el propio Gilo del Cid había acogido a gente de la última letra para mantener el control de su zona y se había plantado con tanta fuerza frente a la Federación durante casi 2 años y medio. El 1 de julio del año 2010, los jabalíes decidieron que debían terminar como fuera con esta situación. Según cuenta una persona que estuvo en la batalla, alrededor de las 11 de la noche, un convoy de 50 camionetas, marcadas con 3X y repletas de hombres, atravesó los municipios de Oquitoa, Altar y Atil a toda velocidad con las luces apagadas. Las indicaciones eran claras: debían terminar con la presencia del otro grupo en Tobutama. El Gilo había sido informado de la intención y tendió un cerco en un desfiladero que está situado exactamente a 6 kilómetros de Tobutama. El convoy se atascó cuando cayó en la emboscada. Las 5 primeras camionetas de la Organización del Pacífico fueron terminadas antes de poder dar marcha atrás y situarse en posición de respuesta. Cuando pudieron replicar, los que quedaron tras el primer embate quisieron contestar, pero ya era muy tarde. La refriega duró casi 9 horas. Pasaron a mejor vida más de 200 hombres, comparado con los 21 del reporte oficial de la PGR. Al día siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, un enorme operativo conjunto de fuerzas municipales, regionales y federales, coordinado desde el centro de mando de Nogales, aseguró la zona y peinó los alrededores en busca de otros participantes. Aunque la variación de la cifra fue enorme entre los datos oficiales y los oficiosos,
Hay que tomar en cuenta que en una confrontación como esta, los grupos suelen llevarse a los caídos,